Vamos, estimados hermanos, en la tarde de hoy a leer un versículo, y me refiero particularmente al versículo número 4 del capítulo número 4 del libro de Esdras, Esdras 4:4. Y leemos la gloriosa y bendita palabra de nuestro buen y gran Señor. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Hermanos, si hoy retomamos nuestra serie del libro de Esdras, hoy es el sexto sermón. Y yo creo que después de tanto tiempo, nos haría un poco de bien recordar lo que hemos aprendido a lo largo de esta serie, sin caer en el punto de hacer una recopilación tan grande que ésta se convierta en un sermón. Pero creo que es bueno que nosotros retomemos un poco lo que ha venido sucediendo, por expresarme de esa manera. Recuerden ustedes que la nación de Israel, o la nación, era compuesta por 12 tribus, las 10 tribus del norte y las 2 del sur, haciendo particular referencia a Judá y a Benjamín. Las 10 tribus del norte fueron capturadas por el rey de Asiria, y luego el Señor, habiéndoles advertido a Judá y a Benjamín que prestaran atención, que no les ocurriera lo de sus hermanos, Judá y Benjamín persistieron en su pecado, persistieron en el pecado de sus idolatrías. Hermanos, no solamente las 10 del norte, sino las 2 del sur despreciaron el llamado al arrepentimiento que ese buen y gran Señor les había hecho por medio de los profetas, no por uno ni por dos, sino por muchos años. Y finalmente, como también Dios lo anunció por medio de los profetas, Jerusalén fue arrasada por completo. Desde este punto comenzamos a hablar de la cautividad en Babilonia, cautividad que duró particularmente 70 años. Después de los 70 años, tal y como el Señor también lo había dicho, el Señor de manera soberana y providencial despierta el espíritu de Ciro y también despierta el adormecimiento de aquellos que se habían acostumbrado ya a sus vidas en Babilonia. ¿Y qué sucede? Oh, mis amados hermanos, les hace una encomienda hermosa. Les dice: yo los sacaré, pero tengo una misión para ustedes. Regresen a su tierra, no para que ustedes se gocen artesonando sus casas, no para que ustedes se gocen o se ocupen plenamente en el bienestar de ustedes. Yo los regreso para que ustedes levanten casa para mí. Esa fue la comisión que el Señor les dio a aquellos que vinieron de la cautividad babilónica. Eso nos dice, y yo les pido que miremos brevísimamente Esdras 1:2. Quiero que lean conmigo Esdras 1:2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia. Pasamos al 3. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá. ¿Para qué? Para edificar la casa de Jehová, Dios de Israel. Hermanos, es bueno siempre recordarles, y yo sé que ninguno de ustedes se molesta con este humilde recordatorio, pero es bueno recordarles, estimados hermanos, que Dios no los llevaba de regreso a Jerusalén, a su tierra natal, para que ellos se ocuparan en lo que a ellos bien les parecía. Claro que no. Dios los llevó de regreso para glorificarse en el cumplimiento de sus promesas, porque nuestro buen Dios se glorifica cumpliendo su palabra, cumpliendo sus promesas. Así que, hermanos, no pierdo la oportunidad para darte ánimo y que el Señor me permita darte consuelo repitiéndote esa gran verdad. Nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, a Él le place, Él se deleita glorificándose en el cumplimiento de las promesas que Él le hace a su pueblo. Pero Dios también los trajo de la cautividad para mostrar en este pueblo pequeño su poder. Hermanos queridos, como un pueblo pequeño es arrasado, es llevado cautivo, y como Dios, hermanos queridos, nos muestra que para Él no hay nada imposible.
Si Dios es quien despierta el corazón de los hombres, y si Dios es quien los mueve para que ellos obren conforme a sus designios soberanos y eternos, hermanos, nosotros deberíamos reposar en el hecho de que si Él nos ha prometido rescatarnos, si Él nos ha prometido ir a nuestra ayuda, Él no se tardará. En el tiempo perfecto, Él lo hará. Hermanos, pero Dios no los rescató a ellos, de nuevo, como les digo, para que ellos regresaran a Jerusalén y se ocuparan en sus tiendas y en sus cosas y en sus asuntos y levantaran empresas y fueran prósperos. No que ninguna de estas cosas fuese pecado. Solamente son pecados cuando dejamos de lado la comisión de Dios para encargarnos de nuestros propios asuntos. Hermanos, y esa fue la comisión. Yo los traeré de su cautividad y regresarán a mi tierra y regresarán a mi santo monte y allí edificarán casa en la que yo habitaré. Hermanos, ¿no es muy hermosa esa comisión? ¿No es muy hermoso también de que nosotros, habiendo antes sido esclavos del pecado y habiendo vivido en tierra donde reina el pecado, hayamos sido rescatados y que el Señor haya obrado en nuestros corazones para que ahora nosotros vengamos a su casa y ayudemos a construirla? Hermanos, eso es una comisión gloriosa y ninguno de nosotros debería sentirse cansado y ninguno de nosotros debería rechiflar o debería contestar. Más bien nuestra actitud debería ser: Señor, tú me salvaste del pecado, me liberaste del pecado, me trajiste a una casa que se está construyendo y ahora yo, Señor, en agradecimiento con lo que tú has hecho, Señor, yo quiero servir con otros hermanos en esa casa. Pues Señor, tú a los que liberas también les comisionas para que edifiquen casa para ti. Hermanos, este pueblo, nos dice este pasaje, este pueblo subió en un solo espíritu a Jerusalén y se ocuparon levantando el altar de la casa de Dios. Fue lo primero que ellos levantaron, el altar de la casa de Dios. Y si me acompañan, y les pido que lo hagan, a Esdras capítulo 3 versículo 2, encontrarán el punto. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel. Hermanos, más adelante vendría el tiempo para recobrar sus industrias. Más adelante vendría el tiempo para ocuparse de las cosas seculares, de las necesidades propias de ellos. Por ahora, hermanos, tenían una comisión y Dios no iba a permitir que aquellos que estaban sirviendo en esa gloriosa comisión de levantar casa para Él fueran avergonzados, ¿no, hermanos? Y de ahí podemos tomar una lección. Cuando nosotros le damos prelación o eminencia o prioridad a los asuntos de Dios, particularmente a aquella comisión que Dios le ha encargado a los cristianos, Dios honra a los que le honran, hermanos. Y este es un llamado también para que nosotros le honremos, hermanos, en esa santa comisión que Él nos ha encomendado, valga la redundancia, de edificar casa para Él. Y luego de que edificaron el altar del templo, entonces, hermanos, el Señor continuó obrando en ellos y se pusieron activos en la obra de la casa de Jehová. Y si usted mira el capítulo 3, el versículo 8, solamente al final le pido que lo mire. Mire, hermanos, que ahí dicen, y el Señor, ¿cierto? Les estoy diciendo, y el Señor movió el espíritu de los sacerdotes, y dice, para que activasen la obra de la casa de Jehová. Oh, estos hermanos estaban sirviendo. Estos hermanos no solamente habían edificado allí el altar, sino que continuaron, hermanos, en la edificación de la casa de Jehová. Y más adelante, si es que tengo a bien hablar de el siguiente libro, que es Nehemías, vamos a ver cómo no pararon edificando el altar y cómo no pararon edificando el templo, sino que luego siguieron, hermanos, edificando los muros. Y de eso nos habla Nehemías. Un pueblo pequeño e insignificante, mis hermanos. De hecho, Sanbalá y Tobías el amonita se burlaban de ellos y en alguna oportunidad dijeron: miren sus muros, cualquier zorra que salte sobre ellos será suficiente para arruinar lo que han hecho. Y Dios estuvo con ellos, hermanos.
Y estas cuestiones históricas que quedaron registradas en la Biblia son para que nosotros podamos aprender grandes lecciones de ellas, hermanos queridos. Dios, hermanos, va a estar con nosotros, y no porque yo lo diga, sino porque Él nos lo prometió y nos lo promete en su palabra una y otra vez. Pero es menester que nosotros nos pongamos manos a la obra que Él nos ha encomendado. Hay tiempo, hermanos, para ganarnos la vida. Hay tiempo para descansar. Hay tiempo para pasear. Hay tiempo para jugar. Hay tiempo para todo en la vida. Pero, hermanos, se nos está pasando el tiempo y todavía no tenemos un claro concepto de lo que significa, de lo que implica ser pueblo de Dios y de las responsabilidades que Dios le atribuye o que le asigna a ese pueblo que le pertenece a Él. Pasan los días y pasan los años y nuestro cristianismo, en vez de dar gloria y honra al Señor, y nuestro cristianismo, en vez de testificar del señorío de Cristo sobre nosotros, parece más bien que se ha dedicado a otras cuestiones, hermano, y la iglesia tiene suficientes enemigos como para que nosotros no estemos en alma, vida y corazón, como dicen muchos, de lleno en la iglesia. Son muchos los enemigos, hermanos, y de hecho, ese es el título que nosotros tenemos para el sermón en la tarde de hoy: la oposición a la obra de Dios. Vamos a considerar, hermanos, 3 aspectos en este sermón. Vamos a considerar algo que nosotros tenemos en claro, pero me temo que algunos todavía tienen una visión baja de lo que significa iglesia. Y vamos entonces, en primera instancia, a mirar o a considerar la hermosura de la iglesia. En segundo lugar, vamos a mirar las comisiones o la comisión, que se puede ver de diferente manera, que Dios le asigna a la iglesia. Y luego vamos a mirar los enemigos de la iglesia. Hermanos, cuando nosotros leemos el versículo 4, le pido que lo lean conmigo, dice: pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Ahí comenzamos el sermón del día de hoy, hermanos. Comenzamos con un pueblo unido, con un pueblo que en el mismo espíritu había levantado el altar, con un pueblo que con el mismo gozo estaba ofreciendo sacrificios, como lo decía la ley de Moisés, varón de Dios, con un pueblo que continuó levantando los muros del templo. Vemos aquí un pueblo en obra, pero hermanos, lo primero que hicieron los enemigos del pueblo de Dios, que son los enemigos de Dios, fue intimidarlos y atemorizarlos. Y sin entrar, hermanos queridos, en muchos detalles, es muy interesante la connotación de la palabra intimidación en el hebreo, porque es como si el pueblo de Dios hubiera sido agobiado una y otra vez para hacerlos desmayar. Es un poquito, el significado es diferente a lo que nosotros comprendemos por intimidación, pero este pueblo, hermanos, los samaritanos, eso fue lo que hicieron. Persistieron tanto, asustaron tanto, amenazaron tanto a los judíos que los hicieron desmayar, hermanos, que los debilitaron y ellos desfallecieron. Y las cosas no se pondrían mejor para ellos, mis hermanos, porque cuando leemos el versículo 5, solamente una palabra del versículo 5, que dice: sobornaron. Los enemigos de Dios sobornaron a los consejeros del rey. ¿Para qué? Evidentemente, en aquel entonces, muchas de las acciones de los reyes dependían de los consejos que les daban sus consejeros. ¿Y qué hicieron los samaritanos? Sobornar a los consejeros del rey para que el rey, en el mejor de los casos, dijese que la obra cese, o para que en el peor, que era lo que ellos querían, para que la obra se vuelva a destruir. Los enemigos de una iglesia, del pueblo de Dios, son grandes y son poderosos. Y quizás, hermanos, yo me preguntaba y le preguntaba a los hermanos que los precedieron a ustedes en este servicio, quizás algunos de ustedes vienen a la iglesia para escuchar un sermón del amor porque han sido traicionados,
o un sermón en el que ustedes sepan cómo reaccionar frente a una actitud provocadora de su jefe, o un sermón que les muestre cómo guiar a sus hijos. Pero el punto, hermanos, es que a la iglesia no solamente venimos a escuchar lo que a nosotros nos gusta escuchar, sino que venimos a escuchar todo el consejo de Dios. Y una parte del consejo de Dios que no podemos dejar de escuchar y al que le debemos prestar atención es a la comisión que Dios le asigna a la iglesia y a la oposición que la iglesia sufre por causa de esa comisión. Así que, hermanos, no vengamos y no salgamos de la iglesia, no, pues como el pastor no predicó de amor, me voy triste, o como que esta porción no fue muy relevante para mí, pues ya veremos. No, estimados hermanos, toda la palabra de Dios es útil, y esta es útil para que todos sus hijos sean enseñados de esas cuestiones. Somos una iglesia, Dios nos ha dado una comisión, y cada vez que efectuemos esa comisión a limpia conciencia y con fidelidad, seremos objetivos de la oposición de este mundo, hermanos. Lo que pasa es que muchas veces, hermanos, no nos comprometemos con la iglesia y nos asemejamos a aquellas personas que van los domingos a las corridas de toros, donde nos sentamos en los palcos a mirar qué es lo que sucede. No sentimos las cornadas, no sentimos las otras molestias, o como los que van a los estadios y se sientan en sus graderías a mirar lo que sucede en el terreno de juego. No hacemos parte, solamente nos convertimos en observadores pasivos de lo que la iglesia hace. Y créanme en esto, hermanos, si Dios lo ha salvado, lo último que usted es un observador pasivo. Si Dios lo ha salvado, Él le ha dado la gracia y el mismo espíritu que tienen aquellos que están unidos sirviendo al Señor. Y eso es lo que nosotros debemos comprender, hermanos. Aquí no es que Dios trabaja en unos de una manera y en otros de otra. Dios trabaja de la misma manera en todos, en el sentido de que Dios pone en todos aquellos en los que o a los que salva el mismo deseo de servir, el mismo deseo de estar unidos, el mismo deseo de estar comprometidos, el mismo deseo de trabajar juntos en el avance del reino. ¿Sí? Dios obra diferente en ciertas maneras, pero en los hijos obra de la misma manera, poniendo en ellos el mismo espíritu. Por eso nos llamamos iglesia. Por ello nos llamamos iglesia, hermanos. Nos llamamos iglesia porque somos el conjunto de creyentes que, unidos en asamblea, hemos pactado obedecer a Dios y adorar a Dios y proclamar su evangelio y servirle juntos en la extensión de su reino. Eso es una iglesia. Y entre menos claro tengas el concepto de iglesia, menos podrás entender lo que dice este sermón. Porque este sermón es para el conjunto de redimidos en quienes Dios ha obrado y a quienes Dios les ha dado el mismo espíritu. Hay personas que salen de los sermones diciendo, oh, no fui tocado, o esto no fue relevante para mí. Claro que lo fue. Nosotros, hermanos, somos una iglesia. Y una iglesia, hermanos, no que está sentada en un colchón, rascándose el ombliguito o haciendo otras cosas. Somos una iglesia que está unida para servir y honrar sirviendo a Cristo. Somos una iglesia, hermano. El hecho de que tú no estés unido a quienes sí están unidos no hace que lo que nosotros proclamamos no sea verdadero. La gente no cree que hay Dios y eso no hace que Dios existe en realidad. Yo te digo a ti hoy, somos una iglesia y Dios nos ha encomendado una labor. A ese pueblo Dios le encomendó una labor. Nosotros tenemos una labor y la labor no es obrar como el que va a la corrida de toros o como el que va al estadio por 2 horas. La labor tuya no es sentarte en un asiento 2 horas cada domingo para escuchar un sermón. A eso Dios no te ha llamado. Por eso Dios no te ha salvado. Y eso queda claro, hermanos. Porque aún los incrédulos se pueden sentar y hasta 3 y 4 horas escuchando sermones. El hecho de que te sientes y escuches un sermón no te hace cristiano. Eso no me dice nada de tu carácter.
mas el hecho de que te unas a otros que tienen el mismo espíritu y tienen los mismos deseos y las mismas ansias de servir, eso sí habla del carácter de una persona. Hermanos, pero antes de eso quiero aclarar algo, porque hemos estado hablando del pueblo de Dios, del Israel del antiguo pacto, y en cierto sermón aclaré que Israel no es la iglesia. Al decir que Israel no es la iglesia, lo que se quiere decir es que no todos en Israel fueron personas salvas que creyeron en la promesa del Mesías. Que el Israel del viejo pacto sea el tipo o la figura tipológica de la iglesia del nuevo pacto es otro asunto. Que de alguna manera la represente y sea una sombra de la gloria de la iglesia neotestamentaria es otra cosa. Pero cuando leamos de Israel en el Antiguo Testamento, no caigamos en el error de pensar que todos ellos serán salvos, como si lo son todos aquellos que pertenecen a la iglesia del nuevo pacto, hermanos. Pero ¿qué perspectiva tienes tú de la iglesia? Te voy a decir qué perspectiva creo tú que no tienes. Espero no estar errado. Espero que ninguno de ustedes crea que la iglesia son los 4 muros y nuestro humilde techo de madera. Espero que ninguno de ustedes crea que esto es la iglesia. Pero quisiera aclarar, valga la redundancia en aras de la claridad, quisiera aclarar que la iglesia tampoco es el lugar donde nos reunimos a escuchar un sermón y luego salimos y se olvida de todo. Nosotros los cristianos no vemos la iglesia de esa manera. Las personas que no lo son quizás lo puedan ver de esa manera. Quizás vean la iglesia como las personas a las cuales yo saludo el domingo, con las cuales intercambio un par de palabras y ya no las vuelvo a ver sino hasta el próximo domingo. Nosotros no vemos así la iglesia. Los cristianos no ven de esa manera a la iglesia. De nuevo, hermano, los cristianos vemos la iglesia como esa institución que Dios estableció en la tierra para que lo represente en amor, en unidad y en servicio. Y a esa unión pactual nosotros somos llamados a entrar, hermanos. Cada uno de ustedes es llamado a ser parte de la iglesia local, estimados hermanos, porque es en el contexto de la iglesia local en la que palabras como amaos los unos a los otros tienen sentido. Es en el contexto de la iglesia local en la que palabras como respetados, como orad los unos por los otros, o perdonados los unos a los otros, o soportados los unos a los otros, tienen sentido. Hay personas que están dentro y otras personas están fuera. Y no podemos dejar de vista eso. Y el pasaje de Mateo 18 en el que nos habla de que si un hermano peca contra ti, ve y repréndelo. Si te escucha, habrás ganado al hermano. Si no te escucha, llama a varios testigos. Si no los escucha, llama a la iglesia. Y si no los escucha, tenedlo por incrédulo. Es decir, tenedlo como persona que no pertenece a la iglesia. Claramente se está haciendo una alusión de algunos que son parte de la iglesia y de otros que no son parte de la iglesia. Hermanos, nosotros los creyentes buscamos ser parte de las iglesias locales. Ahora bien, si nosotros no somos fieles, si Gracia Redentora no es una iglesia fiel, si aquí reina la mundanalidad rampante, si aquí no servimos al Señor, entonces tu deber es buscar otra iglesia donde sí lo hagan. Pero por la gracia del Señor hoy puedo mirar a cada uno de ustedes a los ojos diciéndoles que si bien somos una iglesia pequeña en comparación con mega iglesias, y si bien somos una iglesia con defectos y nunca los hemos ni negado ni escondido, si somos una iglesia fiel, hermanos, y somos una iglesia bíblica y estamos unidos en el mismo espíritu, y a ese mismo espíritu yo los llamo a todos y a cada uno de ustedes. Hermanos, la iglesia es un grupo de personas que nos reunimos para adorar a Dios y para testificar de su grandeza, porque somos afines tanto en doctrina como en práctica. La iglesia somos nosotros sobre quienes reposa el Espíritu de Cristo y quienes están sellados con el Espíritu de Cristo y quienes tienen la mente de Cristo y quienes desean servir a Cristo por amor a Él.
Esa es la iglesia, hermanos. Y si no vemos la iglesia como lo que es, entonces nunca, hermanos, nunca nos vamos a doler con los que se duelen. Porque para ti el mandato de que te duelas con los que se duelen, primero aplica en el contexto de la iglesia local, hermanos. Y muchos de nosotros sufrimos a diario persecuciones, sufrimos calumnias, el reino de los cielos se ve atacado, hay opositores, pero muchas personas desde las barreras solamente nos pueden ver. El llamado para el cristiano no es a que vean incólumes e indiferentes, sino a que busquen unirse en ese mismo espíritu con los demás que están levantando casa para Dios. Hablemos entonces de eso, de levantar casa para Dios. Es una figura nomás, hermanos. Pues hoy no tenemos que construir iglesia, hoy no tenemos que construir templos, hoy no tenemos que conseguir piedras, ni traer maderas del Líbano, ni ninguna de esas cosas. Pero hoy, hermanos, como se los dije en el penúltimo sermón, hoy sí tenemos una iglesia a la que todos debemos amar y en la que todos debemos participar poniendo manos a la obra. Hoy somos llamados, hermanos, y siempre lo hemos sido, a unar esfuerzos con otros para edificar y levantar casa para la gloria y honra del Señor, hermanos. Y de nuevo te digo, ¿ha obrado Dios en tu corazón? Porque si Dios ha obrado en tu corazón, si Dios te ha despertado del letargo de muerte, no lo ha hecho para que como nueva criatura dispongas de la nueva vida que tienes en Cristo, como bien te parezca. Si Dios en realidad te ha salvado, lo hace para que, habiendo sido antes esclavo del pecado, ahora seas siervo de Cristo y te goces en ser esclavo de Cristo. Eres doulos de Cristo, eres esclavo de Cristo, hermano. Y no le hablo a todos, le hablo a aquellos que han venido al señorío de Cristo en fe y en arrepentimiento. Oh, hermanos, sobre las personas que son esclavos de Cristo, sobre las personas que están unidas para servir a Cristo, sobre aquellos que juntos se gozan adorando a Cristo, Dios ha puesto una comisión, que levantemos casa para Él. Pero eso de levantar casa es una figura. ¿Y a qué entonces hacemos referencia? Hermanos, al trabajo que Dios le ha encomendado a la iglesia. Dios no ha levantado a su iglesia para que su iglesia sean espectadores dominicales. Dios ha formado su iglesia para que su cuerpo le sirva, hermanos. Y hasta que usted no entienda estas cuestiones básicas, sermones como este no van a tener relevancia en su vida en lo más mínimo. Dios ha instituido su iglesia para que su iglesia le sirva, para que su iglesia, hermanos, para quienes están anotando, la bendita y santa y gloriosa comisión que vemos en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, y en el pasaje paralelo de Marcos capítulo 14, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que como iglesia tenemos que hacer? Hermanos, nosotros somos llamados a ir, a salir de nuestra zona de confort y a ir y a ser discípulos. Y luego de que esos discípulos los hagamos, bueno, Dios es el que los hace, pero luego de que esos discípulos estén allí, los tenemos que discipular. Ahora, ¿cómo se hacen los discípulos? Por medio de la proclamación del evangelio. Así que ese es el primer punto, hermanos. Cuando nosotros recordemos esta lectura de que Dios comisionó a quienes liberó del cautiverio babilónico y les comisionó levantar una casa para Él, hagamos de cuenta que nosotros también tenemos que hacer lo mismo en el sentido neotestamentario de la palabra. Nosotros somos llamados para proclamar el evangelio, para hacer discípulos por medio de dicha proclamación. Y luego que los discípulos estén ahí, bueno, abro un paréntesis, ahora estaba hablando con un grupo de jóvenes, doy muchas gracias al Señor, hermanos, como el Señor utiliza a ciertas personas y esas personas no temen ni se avergüenzan testificar de Cristo, y esas personas hacen un seguimiento con las personas a quienes les han hablado de Cristo. Y ¿saben una cosa? Puedo decir que
la persona que ha estado viniendo estuvo vacilando casi 8 años antes de venir a este lugar. 8 años. No, pastor, eso no vale, es que 8 años queremos que sea en un mes. Ojalá todo fuera tan fácil. Casi 8 años y aquí está. Y tiene gozo y se le ve el deseo que tiene de servir. ¿Por qué? Porque nosotros aquí servimos, mis amados. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es, hermanos, que me decía esa persona, aquí hay cursos de discipulado. Y yo le decía, no, aquí el discipulado lo hacemos de esta y de esta manera. Pero ahí pensé, Señor, con lo ocupado que estoy, todos los hermanos que me ayudan también ocupados haciendo una u otra labor, ¿qué puedo hacer? Y ya decidiré qué hacemos. El punto es que el Señor nos llama a hacer discípulos por medio de la proclamación, pero ¿qué nos dice luego? Y luego a que les enseñemos todas las cosas que Cristo nos ha mandado, que se las enseñemos no solamente en palabras, sino en testimonio o en obras. Así que, hermanos, nosotros debemos cargar ese tronco, esa comisión. Todos nosotros debemos proclamar el evangelio y todos nosotros debemos aportar, hermanos, para que estas personas que también han creído el evangelio ahora transiten con nosotros en el camino de la unidad, y nosotros somos llamados a contribuir en la formación doctrinal de ellos. Pastor, ¿cómo? Por medio de sabias conversaciones, porque aquí, hermanos, yo no he perdido el tiempo 7 años. Aquí hemos estudiado muchísimos libros de la Escritura y hemos dado palabra del Señor y ha corrido sana doctrina desde el púlpito, y ustedes, hermanos, ahora deberían estar en capacidad de guiar a estas personas, de contribuir a su formación doctrinal. Pero les hago una pregunta. Si estos son los palos, las vigas de la casa que Dios nos ha llamado a construir, ¿dónde evangelizas tú? Porque hay caras que yo veo que no están evangelizando. Y ese es el punto, mis amados. Debemos procurar estar tan unidos a la iglesia como sea posible. Debemos procurar estar comprometidos en los negocios de la iglesia, que no son otros sino los negocios de nuestro Padre. Hermanos, pero nosotros estamos aquí como iglesia no para sentirnos bien, sino que estamos, hermanos, para testificar del señorío de Cristo. Y es algo que no se me puede escapar, y es algo que ustedes harían bien en atesorar en sus corazones. Este punto es de vital importancia, hermanos, y es uno en el que le pido a Dios que como iglesia jamás dejemos de enseñar. Nosotros no estamos para testificar de cómo yo veo las cosas o de cómo yo las interpreto. La iglesia está para testificar de que ella tiene un gobernante superior a todos los demás y que nuestro deber es sujetarnos en piedad a ese gobernante. Así que nosotros no estamos aquí, hermanos, para sentirnos bien. Gloria al Señor que somos bendecidos. Gloria al Señor que el Señor nos habla. Gloria a Dios que Él nos ministra. Nosotros estamos aquí, hermanos, para testificar por medio de nuestro testimonio que Cristo es el que gobierna sobre nosotros. Porque cuando hablamos del señorío de Cristo, en realidad de lo que estamos hablando es de la supremacía y de la dominancia absoluta que Cristo tiene sobre toda su iglesia, hermanos. No es lo que diga el pastor, no es la opinión de alguien. Somos una iglesia con imperfecciones, pero somos bíblica y cristocéntrica, que además quiere añadirle lo siguiente, que se sujeta al señorío de Cristo, hermanos. ¿Y quién de ustedes, de los que dicen Cristo es mi Rey y mi Señor, y quién de ustedes desconfiará de un Dios y de un Señor que es santo, bueno, justo, misericordioso y ecuánime? No, hermanos. Los creyentes venimos y nos sujetamos a ese señorío de Cristo, a esa supremacía que Él y solo Él tiene sobre nuestras vidas y sobre nuestra iglesia. Y las implicaciones son obvias. Si en verdad Cristo es nuestro Señor, nosotros adoramos como Él ordena en su palabra. Si Cristo es nuestro Señor, nosotros le servimos como Él nos enseña en su palabra, por medio de mandamientos, de principios, de decretos, de estatutos y de ejemplos.
Oh, hermanos, el señorío de Cristo yo no lo demuestro con mis labios. El señorío de Cristo yo lo demuestro por mis acciones. Yo lo demuestro con mis obras. Yo lo demuestro sujetándome, hermanos, a la palabra de Dios. Así nosotros también, hermanos, somos llamados a testificar del señorío de Cristo en lo personal, en lo familiar, pero también en lo eclesial, hermanos. Nosotros somos depósitos, o somos ese depósito y esa guardiana de la verdad, pero de eso no hablaré en este punto. De nuevo, mis hermanos, esta gente, me refiero de aquellos en quienes Dios obró, esta gente dejó su casa, su cautiverio en Babilonia, y habiendo sido despertados por el Señor, se desplazó hacia Jerusalén, no a artesonar sus casas, aunque eso lo vamos a ver en una semana, no a artesonar sus casas, sino a trabajar, y a eso se dedicaron. Y a manera de resumen, el altar lo reconstruyeron, el templo también lo reconstruyeron, hermanos, o al menos lo comenzaron a levantar. Pero, hermanos, sucedió lo que es inevitable. Sucedió lo que nos ha sucedido a nosotros, no una ni dos, sino varias veces, y sucedió lo que le ha sucedido a la iglesia de Cristo por más de 1700 años, hermanos. ¿Qué fue lo que sucedió? Que cuando hay una iglesia firme, fiel, que aunque con imperfecciones quiere servir a su Señor en las comisiones que Él le ha encargado, sufre persecución. Y eso lo vemos en el versículo 4, hermanos. Lo hemos leído ya 3 veces. El pueblo de la tierra, la gente del mundo, los odiadores de Dios, los que no se sujetan al señorío de Cristo, esos vinieron e intimidaron y atemorizaron a aquellos que estaban trabajando. Quizás haya algunos entre ustedes que no han sentido ese temor y que no pueden hablar en primera persona de la oposición. ¿Por qué? Porque no están en unidad con aquellos que sí la hemos sentido. Quizás usted no conozca las mentiras que se han dicho de su pastor, las calumnias que se han dicho de su pastor, las cosas horribles que se dicen de la iglesia. ¿Por qué? Porque usted no está allí unido a los demás hermanos en Cristo. Hermanos, los que estamos unidos somos los que sufrimos, y yo lo llamo a usted a que considere delante de Dios unirse a quienes ya están unidos. Aprendamos algo de este pasaje de Esdras, hermanos. Nosotros somos el pueblo de Dios. Dios nos ha salvado, pero también nos ha llamado para que en esta ciudad nosotros levantemos, edifiquemos casa para Él, donde Él se manifieste en poder y gloria, en la conversión de muchos, pues no estamos preocupados por las manifestaciones que ya no existen o por el dinero que es la guía de muchas personas que se llaman a sí mismos pastores. No estamos pendientes de eso. Solamente queremos, hermanos, que nuestro buen Dios se manifieste entre nosotros y que la noticia buena de que Dios es un Dios perdonador y salvador salga de nosotros, y que nosotros, hermanos, estemos preparados, porque cuando lo hagamos con fidelidad no nos sorprendamos si viene la oposición. Y ese es nuestro tercer punto. Hemos hablado de la iglesia, de la hermosura de la iglesia, de quienes constituyen la iglesia, de para qué Dios ha formado la iglesia. Y hemos hablado de la comisión que Dios le encarga a la iglesia, de predicar el evangelio, de discipular a los que han creído el evangelio, de testificar del señorío de Cristo, y en cuarto lugar, aunque no lo explicamos, de ser columnas y baluartes de la verdad, o depósitos de esa verdad, de la doctrina que tanto hablamos. Ahora, hermanos, tenemos que ver a los oponentes de la iglesia. El hecho de que usted no haya sufrido una oposición no significa de que no existan. Yo quiero hablar del personaje más conocido para nosotros, del que muy a menudo mencionamos. ¿Quién aborrece más la iglesia de Cristo que el aborrecedor de Cristo? Satanás. Ese es el que odia al Altísimo, el que trató de usurpar el puesto que solamente el Altísimo puede tomar.
El que tentó al que no puede ser tentado, ese aborrece el cuerpo de Cristo. No solamente, no se equivoque, no solamente a nivel universal, sino a nivel local y particular. Yo les quiero decir una cosa. Cuando a mí me dicen en la calle, a usted lo aborrece tal pastor o a usted lo aborrece tal persona, yo digo, qué lástima, porque se está consumiendo por dentro y yo ni siquiera estoy sintiendo nada porque estoy cubierto con el manto del Omnipotente. No tengo temor, y a más de una persona le he dicho eso. Pero mis hermanos, Satanás, no hace falta gastar mucho tiempo afirmando lo que es odio. Obvio, Satanás odia a Cristo, lo odia con pasión, lo odia porque no lo pudo derrotar en la cruz del Calvario, lo odia porque no lo pudo contener detrás de esa piedra de la que fue enterrado, lo odia porque él lo ha dejado sin ejército, salvo por unas huestes que le han servido desde el comienzo y por muchos que se pudrirán junto con él por toda la eternidad. Satanás odia a Cristo. Y si Cristo es la cabeza de la iglesia, apenas es obvio que nosotros concluyamos, Satanás odia a la iglesia de Cristo. O véalo de esta manera, Satanás odia al novio. Hermanos, ¿y quién de nosotros no se ofende cuando nos dicen cosas bonitas a nosotros y no las mismas cosas de nuestras esposas? Yo me ofendo. Somos uno. ¿Cómo puede odiar a Cristo y no odiar a la iglesia? El punto es, Satanás odia a la iglesia. Satanás odia a esta iglesia. Y piense en eso, quizás un poquito más de lo que lo ha pensado hasta este momento. Satanás odia a esta iglesia y Satanás odia a todas las iglesias fieles que el Señor, el Cristo, ha levantado para la gloria de su nombre. Y nosotros, hermanos, pese a que sí, las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros, y pese a que nosotros vamos últimamente a construir y a terminar esa casa que Él nos ha encomendado, no podemos ser inocentes y creer que Satanás no nos va a hacer nada. Satanás nos hace lo que Dios permita que Él haga, pero no debemos subestimar el poderío y el odio que Satanás tiene. Hermanos queridos, y no queriendo hablar de estas cuestiones, solamente se los enumero. Tenemos a Satanás, el archienemigo de Cristo, el archienemigo de nuestra iglesia. ¿Y qué del mundo? En el texto que leíamos, 4:4 decía, el pueblo de la tierra. Escuchen esto. Quiero que lean solamente unas palabras de ciertos versículos. Miren esto. Capítulo 4, versículo 1. Oyendo los enemigos de Judá, oyendo los enemigos de Judá. Versículo 4, pero el pueblo de la tierra. Hermanos, lo mismo sucede con nosotros. El pueblo de la tierra es nuestro enemigo, es el pueblo del mundo. Mundo como sistema de oposición a Dios, a su palabra y a su iglesia. Mundo como sistema de oposición a Dios, a su palabra y a su iglesia. Ese es el mundo. Y dentro del mundo hay personas que simplemente son llevadas por la corriente del mundo, que se oponen a nosotros. Pero dentro del mundo hay opositores férreos con los que nosotros hemos lidiado y hemos tenido que lidiar, y con los que seguramente tendremos que seguir lidiando. Así que, hermanos, Satanás, el príncipe de este mundo, y el mundo, aquellos que no han creído en Cristo, aquellos que son fácilmente influenciables por esa fuerza satánica, ellos también se oponen a nosotros. Nosotros somos llamados a levantar casa para Él, y el pueblo del mundo quiere destruir esa casa. Nosotros somos llamados a proclamar el evangelio desde estas puertas, y fuera de estas puertas al mundo le fastidia ese mensaje, le fastidia lo que hacemos y se opondrá a lo que estamos haciendo. Hermanos, los que salen a evangelizar, los que luego salen por los niños, los que salen a cuestiones de evangelismo de diferente índole, esas personas saben qué es rechazo y qué oposición. Pero ¿y quién no sale? ¿Cómo se va a dar cuenta? ¿Quién no sale? ¿Cómo va a poder experimentar el rechazo que siente la iglesia de Cristo
cuando sale a cumplir las labores que Cristo le ha encomendado? Oh, mis hermanos, tenemos que ser más coherentes con nuestra profesión de fe. Pero se me acaba el tiempo, hermanos. Oposición de Satanás, oposición del mundo, oposición de las falsas religiones. Cuando nosotros consideramos el pasaje de Esdras capítulo 4, vemos que al comienzo, y ustedes lo recuerdan, vemos que al comienzo ellos le dijeron, no, nosotros queremos participar. De hecho, leámoslo. Versículo 2, vinieron Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros porque como vosotros buscamos a vuestro Dios. Eso es una falsa religión. Lo que practicaban ellos era una falsa religión. La religión samaritana es una falsa religión. ¿Por qué? Ustedes lo saben. Porque mezclaron la religión judía, es decir, mezclaron la revelación del Dios vivo con costumbres paganas e idólatras de quienes los llevaron cautivos, es decir, de los asirios. Y por eso la religión samaritana es una mezcla de mucho judaísmo, pero con cierto ritualismo que nunca estuvo estipulado en la palabra del Señor. Eso no es una religión con problemas de forma o de fondo, es una falsa religión. La religión bíblica es la única verdadera. En otras palabras, la religión revelada por Dios es la única verdadera. Y cuando le añadimos algo o le quitamos algo, puede correr el peligro de convertirse en una falsa religión. Hermanos, y lo voy a decir con respeto, y lo mismo los católicos romanos. Esa es una falsa religión. La pregunta es, ¿por qué es una falsa religión? Por las mismas razones, hermanos. Las mismas razones. Ellos dicen adorar a nuestro Dios, tal y como lo dijeron los samaritanos, pero de la misma manera en la que los samaritanos adulteraron la religión del Dios vivo, así también el catolicismo romano adulteró la religión del Dios vivo con paganismo, con idolatría y con un ritualismo jamás sustentable en la Escritura. Así que, hermanos, veámoslo con misericordia. Tratemos con ellos con misericordia. Proclamémosles el Evangelio, porque cada vez que usted se encuentra una persona que diga, soy un católico romano, estamos hablando por lo general, sin temor a equivocarnos, de una persona que está atada a una falsa religión. Hermanos, y las falsas religiones han perseguido al cristianismo, como les dije, por más de 1700 años. Los samaritanos en nuestro pasaje persiguieron a los judíos, persiguieron a los que querían levantar casa para Dios. ¿Y qué han hecho los católicos romanos por más de 1700 años? Perseguir la iglesia del verdadero Dios, de una manera cruel y sangrienta. Pero las falsas religiones también se oponen al avance del reino del Señor. Y hermanos, si quiero terminar rápidamente, rapidísimamente diría yo, quiero terminar con un último punto. Hemos hablado de la iglesia, hemos hablado de la comisión que Dios le da a la iglesia, pero hemos también hablado de los enemigos o de los opositores de la iglesia, Satanás, este mundo, las falsas religiones. Y ahora les propongo que miremos a nuestros corazones para ver si es que nosotros también nos estamos oponiendo al avance de la causa de Cristo. Miremos nuestros corazones, hermanos, porque puede ser que habiendo descuidado un medio de gracia, puede ser que habiendo abrazado el pecado, puede ser que habiendo quizás algunos siendo influenciado por el enemigo de Cristo, puede ser que alguno que profese la fe cristiana esté oponiéndose a la construcción o al avance de la causa de Cristo en esta iglesia local. Y ustedes me preguntarán, ¿de qué manera se podría oponer un verdadero cristiano a la causa de Cristo? ¿De qué manera, pastor? Y yo diría, perdóneme si no le alcanzo a responder con plenitud,
Me quedan 5 minutos y espero no pasarme. Pero hasta un verdadero creyente se puede oponer o se puede convertir en un opositor al avance de la causa de Cristo por su falta de compromiso. Hermanos, existen personas con tremendas capacidades, con tremendos atributos, con tremendos dones y virtudes que tienen, que pareciera que estuvieran tan comprometidos con las cosas del mundo, que en realidad no les quedan fuerzas, ni tiempo, ni deseo para comprometerse con la causa de la iglesia local. Hermanos, pero nosotros no somos faltos de compromiso, o alguno de ustedes sí lo es. La persona falta de compromiso, de alguna manera, hermano, de alguna manera está ralentizando, está demorando, está frenando el avance de la causa de Cristo. Y usted me dirá, bueno, pero yo no es mi culpa porque yo no lo estoy deteniendo. Yo no estoy poniendo la mano ahí para que Cristo no avance, para que su nombre no sea proclamado. No, sí, fíjate que sí. El Señor Jesucristo dice, el que conmigo no recoge, desparrama. Y aplicado a este punto, el que a mí no me sirve, últimamente se está oponiendo al servicio de los otros que sí le están sirviendo. La falta de compromiso es algo lamentable en algunas congregaciones cristianas. Y la mala mayordomía. ¿Es usted una persona que recibe 1,000 pesos y se gasta 200 en un teléfono, y se gasta 200 cenando en restaurantes, y se gasta 200 saliendo a pasear, y se gasta 200 en otras cosas, y luego se gasta los últimos 200 proveyendo para la casa? Note usted lo que he dicho. Comprar algo no es malo, salir a cenar no es malo, pasear no es malo, descansar no es malo, y mucho menos es malo proveer para su familia. Todas esas cosas son buenas, y todas esas cosas nosotros las podemos disfrutar gracias a lo que hizo Cristo. El problema, hermano, es cuando por no administrar bien lo que el Señor me ha dado, yo no ofrendo a la iglesia en proporción a la bendición que Dios me ha otorgado. Y cuando yo, pudiendo hacer algo, no lo hago simplemente porque no puedo, y no puedo simplemente porque he sido un mal administrador, la causa de Cristo se ralentiza también, se va frenando. Hermanos, es que no nos gusta hablar de dinero, hermanos. No nos gusta hablar de dinero, pero el reino de los cielos también, o para su avance, también se necesitan cuestiones prácticas. Y si esas cuestiones prácticas no están allí, hermanos, ¿cómo se le ayuda a un hogar que tiene necesidad? ¿Cómo se le puede comprar un mercado a un hermano que está pasando hambre? ¿Cómo se puede subsidiar que un hermano vaya a una iglesia cuando no tiene un centavo para los pasajes? ¿Cómo se le puede pagar al ministro? Hermanos, cuando un cristiano es mal administrador y deja de ofrendar, la causa de Cristo se va frenando. Así que nosotros, tan cristianos como querramos ser, tengamos cuidado en no estar convirtiéndonos en opositores, o por una mala mayordomía, o por una falta de compromiso. El pecado también. Cuando alguien en la iglesia está en pecado, la iglesia, por así decirlo, va frenando sus labores para ocuparse de lidiar con ese pecado. El pecado también, y no lo quiero explicar, hermanos queridos. Oh, mis amados, pero la indiferencia. Y solamente tocaré un versículo, y quiero que ustedes vengan conmigo a Esdras 5:1, el capítulo que sigue, Esdras 5:1. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Dido, solamente hasta ahí, a los judíos. Profetizaron Ageo y Zacarías, los hijos de Dido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá. ¿Qué fue lo que les predicó Ageo? Hermanos, Ageo les dijo, esto es lo que Dios dice. La obra cesó, pero ustedes perdieron interés por la obra. La obra cesó hace 14 años y ustedes llevan 14 años, dicen, artesonando sus casas,
poniéndole buen techo a sus casas, ocupándose en sus casas. Y esas cosas no son malas. Lo que sí fue malo, mis amados hermanos, es que habiendo sido rescatados de la cautividad en Babilonia para servirle a Cristo, edificando casa para Él, se ocuparon en sus propias casas. Eso fue lo malo. Y me temo que algunos de ustedes no saben hacer ese balance entre mejorar sus condiciones de vida y servir en la iglesia local. Ten cuidado, no vaya a ser que tú te conviertas en un opositor del avance de la causa de Cristo. Oh, mis amados hermanos, quiera el Señor bendecirnos, quiera Él permitir que esta palabra, con sus pequeños ejemplos, con sus muchas aplicaciones, sean para nosotros un recorderis que dure mucho tiempo y al que nosotros siempre podamos apelar para hacer la debida y proporcionada comparación. Somos pueblo de Dios. Dios nos ha redimido de la esclavitud. Dios nos ha traído a su tierra. Dios, estamos viviendo, digámoslo así, por fe. Dios nos ha mandado a que hagamos o cumplamos con ciertas labores. Y también Dios nos llama hoy a que nos preparemos. Porque si algo caracteriza un servicio fiel y justo, es la oposición de Satanás, del mundo, de las falsas religiones. Y cerciorémonos, hermanos, que ninguno de nosotros se encuentre en oposición a Dios, o por una indiferencia, o por una mala mayordomía, o por pecado, o por falta de compromiso. Que, hermanos, que nosotros, habiendo sido bendecidos en esta iglesia, que nosotros no le hagamos daño a esta iglesia. Por el contrario, que nos unamos con otros y la continuemos edificando para la gloria de nuestro buen y gran Señor.